Los falsos positivos y negativos en las pruebas pudieran potencializar los contagios del COVID-19, mientras medidas para la entrada de turistas no parecen ser para nada efectivas. Hay muchas quejas en las redes, a nivel personal, de muchas personas que han ido a los laboratorios para hacerse la prueba serológica de anticuerpos. Esa dura unas 2 horas. Esa es diferente a las pruebas que conocemos como rápidas, que vienen en el cartridge, que en 5 minutos con un pichancito que te pinchan el dedito y ahí diagnostican si eres falso, si tienes positividad o no al COVID. Esa es otra cosa. Eso no ha servido para nada y lo siguen utilizando a diestra y siniestra. Pero sí preocupa que laboratorios que están haciendo los análisis de anticuerpos estén dando también falsos positivos y falsos negativos. Tenemos historias aquí en el reportaje que vamos a hacer y tal vez pueda yo decir, hasta yo misma he sido parte de esto, porque me fui a hacer una prueba en un laboratorio donde salí que había tenido el COVID y que ya se me había ido, cosa que me puso, como pueden ustedes imaginarse, muy feliz, porque significaba que había pasado el proceso, no había contagiado a nadie y por lo tanto no podía ser mucho mejor, ¿verdad?, la situación. Pero para confirmar ese diagnóstico a raíz de la cantidad de personas que dicen que le da falsos negativos y falsos positivos, pues fui entonces a otro laboratorio. Ahí me dijo ese análisis que nunca había tenido COVID. Como pueden ustedes ver, es una sensación desagradable, puede crear muchos problemas. Ahora está el inconveniente de los aeropuertos, porque no se ponen de acuerdo. Un día dicen que va a ser todo el mundo, se armó un liazo en Santiago, más de 5 horas estaban los pasajeros esperando que le hicieran las pruebas. En ninguna parte del mundo se le hace a todos al mismo tiempo, sino al azar, y entonces ahora nuevamente va a ser así. Pero hay la estructura para que alguien que haya salido con COVID pueda ser retirado y mantenido en una especie de vigilancia si sale positivo en el COVID del aeropuerto. Esas pruebas van a merecer el respeto que deben tener y la seguridad que deben tener. Son muchas interrogantes y vemos que las autoridades, Salud Pública, el consejo que dirige Montalvo, como que no se ponen de acuerdo. Salud Pública tiene un protocolo que no se está llevando a cabo y de inmediato ponen ahora que los militares serán los encargados de hacer las pruebas en los aeropuertos. Pero ¿tendrán los militares la estructura necesaria para crear eso, la cantidad de médicos necesarios para hacer ese protocolo? Bueno, la verdad es que como país estamos dando a veces muchos tumbos y nos dejan muy mal parado ante la comunidad internacional y no digamos nada de la comunidad nacional. Yo fui a hacerme la prueba porque tenía algunos síntomas asociados al virus y la prueba realmente salió negativa. Yo me fui contenta para mi casa porque por lo menos era un problema menos. Pero ¿qué sucede? Al otro día yo estaba mucho peor en mi condición física, tenía mucha fiebre, seguían el dolor lumbar. Entonces, al 6º día comenzó una tos de manera incontrolada. Mientras se relacionaba con sus familiares y allegados, pensando que estaba sana. Los síntomas seguían empeorando, llegó a escupir sangre y las fuerzas no le daban ni para caminar al automóvil que la llevaría a emergencia, por lo que terminaron haciéndole nuevamente la prueba, ahora la PCR. Ya yo tenía alrededor de 14 días cuando recibo la segunda prueba, el segundo resultado, pero esta vez fue una prueba hisopada. Ahí es que realmente yo me doy cuenta de manera científica que tengo el virus del COVID-19. Puso en riesgo a sus 3 hijos, a su madre, paciente de cáncer. Después de comprobar que había recibido un falso negativo, se sintió peor que al saber que realmente tenía la enfermedad. Honestamente, me sentiría más confiada en la prueba hisopada, ya que la prueba rápida te puede dar un falso
negativo como me dio la primera vez. Y también como el caso de alguien que me contaba que una embarazada tenía una cesárea programada y le salió en una prueba rápida que le hicieron un falso positivo. Cuando le hicieron la segunda prueba hisopada, entonces le salió negativo. Entonces ahí tuvieron que hacerle la cesárea. Realmente no confío en la prueba rápida porque es que te puede dar o un falso positivo o un falso negativo. Ella es solo uno de los tantos pacientes que hemos conocido y hemos recibido denuncias que han tenido como diagnóstico un falso negativo o positivo con las pruebas rápidas del COVID-19 y las pruebas serológicas de sangre de los anticuerpos. Un problema muy serio en términos de salud pública, debido a que esto altera las estadísticas, expone a las personas al virus, ya que se confían en sus resultados, y lleva a una demanda mayor de las pruebas PCR, provocando que disminuyan las oportunidades para quienes realmente las necesitan. A mí lo que más me preocupa es la cantidad de gente que quiere hacerse PCR porque una prueba rápida le dio una IgM o una IgG. Pero ¿qué me está pasando, Muriel? ¿Tú sabes lo que es un paciente, una mujer embarazada que para dar a luz necesita una PCR? ¿Tú sabes lo que es personas con cáncer que no se pueden dar la quimio sin una PCR? Entonces, hay 5 en una familia que quieren hacérsela por una prueba rápida. Viendo lo grave de esta situación, es importante saber qué factores pudieran estar llevando a que se produzcan esos falsos negativos y positivos. Para muchos, con la democratización de las pruebas rápidas y la de anticuerpos, donde cualquiera sin entrenamiento puede comprar un kit y hacer el diagnóstico, pudiera ser un factor que influya en realidad en este resultado erróneo. Eso es muy posible y debe ser muy alto, porque como tú acabas de decir, si una persona no tiene con el conocimiento técnico del tiempo que debe esperar, y del tiempo del manejo de la misma muestra, cuando tú vienes a ver, no lo está haciendo bien. También pudiera incidir en que no todos los laboratorios utilizan las mismas metodologías. Las que se consideran más seguras en estos momentos son algunas como esta: electroluminiscencia, quimioluminiscencia y en algunos aspectos ELISA. Nosotros entendemos que quizás si se utiliza otra metodología y no se ha hecho la debida validación de los reactivos, puede ser que el problema esté ahí. Hay tiempos claves para las pruebas PCR, para las pruebas de anticuerpo IgM y IgG. Si te haces algunas de esas fuera del espacio en que están presentes en tu cuerpo, te puede dar el problema que está resultando. Y es que muchas de estas pruebas se están haciendo sin una orden médica. El laboratorista nunca pide explicaciones y por lo tanto no se sabe en qué estadio posiblemente se encuentra la persona contagiada. Van a hacerse una prueba 5 días después o al otro día con síntomas. Entonces, el tiempo donde se expresa mejor una prueba de anticuerpos, en este caso lo que nosotros trabajamos, anticuerpos totales, es después que tú tienes 7 días. En muchos países, el sector médico ha mostrado preocupación de los casos de falsos positivos y negativos con las pruebas serológicas, o sea, la de sangre para detectar los anticuerpos, o las pruebas rápidas de 5 minutos, recomendando que no deberían usarse como pruebas diagnósticas. Sin embargo, en nuestro país se anunció que a partir del lunes en los aeropuertos se harían estas pruebas a los pasajeros que lleguen a tierras dominicanas, ya que internacionalmente se quejaban de la falta de controles en nuestros aeropuertos, con tweets como estos, donde se dice que si tienes COVID y quieres viajar sin hacerte pruebas, República Dominicana podría ser un buen destino. De hecho, el 9 de julio Italia prohibió la entrada a su país de personas que viajen de varios países, entre ellos República Dominicana. En el Aeropuerto Internacional de las Américas, que es uno de los principales aeropuertos en el país, que da servicio a la ciudad de Santo Domingo, sí vivimos la experiencia de realización de pruebas rápidas y el principal inconveniente que experimentamos fue el tiempo de realización de la prueba. Estamos hablando de que cada prueba rápida toma entre 10 y 15 minutos en realizarse
y para poder atender un vuelo de 150 pasajeros tomaría entre 4 y 6 horas poder realizarle la prueba al 100% de esos pasajeros. Precisamente esta experiencia en el AILA se extendió a otros aeropuertos, como el Internacional del Cibao, donde no fue tolerada por los pasajeros, quienes, como quedó evidenciado en este video que se hizo viral en las redes sociales, se amotinaron y se fueron sin que se les realizara las mismas después de 5 horas de estar esperando. Nosotros lo que lamentamos fue, primero, que nos avisaran un poco tarde la decisión gubernamental y segundo, que no hubiese un protocolo anterior, una decisión de cómo iban a hacer eso. Lo que pasó en el aeropuerto del Cibao es una muestra de la improvisación de las autoridades con estas medidas para controlar la propagación del virus. Que me perdonen el tono, pero yo quiero recordar un refrán dominicano muy conocido que dice que el que se va a joder no calcula. Eso quiere decir, que, dicho en buen lenguaje popular, que cuando se va a tomar una medida hay que calcular, hay que hacer una proyección, hay que hacer un estudio o por lo menos un ejercicio mínimo de planificación, no solamente para tomar la medida, sino para proyectar los resultados. Y es que en medio de todo esto surgen muchas preguntas, pues luego de chocar con esta realidad, donde hacer las pruebas rápidas a todos los pasajeros no fue operativamente eficiente, las autoridades dieron marcha atrás con esta medida y anunciaron otra. En el caso de la nueva medida que fue anunciada el martes 27 de julio por el ministro de la Presidencia, lo que se exige es que todos los pasajeros lleguen con una prueba PCR COVID-19 realizada en los últimos 5 días y de no contar con la prueba, entonces deben estar disponibles para recibir una prueba rápida gratuita. Ahora, estas pruebas no se harán al 100% de los pasajeros, sino de manera aleatoria, y eso también deja algunos cabos sueltos. Un avión que llega con 150 pasajeros, ¿a cuántos de esos pasajeros se le haría la prueba? ¿Se le haría, por ejemplo, una requisa parecida a la que se aplica a los pasajeros, por ejemplo, para detectar si tienen una situación irregular en sus equipajes? Otro punto es que no se conoce un protocolo que se establezca qué se hará con los pasajeros que den positivo al COVID-19. Lo estuvimos buscando en la página web de Salud Pública y no lo encontramos. El vocero del Aeropuerto Internacional del Cibao establece que anterior a esta medida, los pasajeros que resultaban con temperaturas altas eran manejados por el equipo designado por la Comisión de Alto Nivel del COVID, por lo que ahora pudiera ser igual. Una cosa es tener fiebre y otra, tener el virus. Es a ese personal médico al que corresponde decidir si lo envía a un sitio, si la persona debe guardar cuarentena o no. Pero no se sabe a qué lugares serían enviados los pasajeros. En otros países, los mismos se quedan en cuarentena en los hoteles circundantes al aeropuerto y en algunos se han instalado camas de cartón acondicionadas para que los pasajeros descansen mientras esperan resultados. El otro método más es el que es utilizado con esta pulsera, donde el pasajero no puede salir de la habitación hasta que la pulsera no se ponga verde porque el resultado fue negativo. Pero pensar en eso en nuestro país es realmente ponernos con mucha imaginación y demasiado positivos, cuando todavía no sabemos cómo se hará esto. Lo que han realizado la mayoría de los países que han instaurado este tipo de medidas es que notifican mínimo 15 días de anticipación para darle suficiente tiempo a las diferentes personas que tienen el interés de trasladarse hasta ese territorio de realizarse la prueba, porque es una prueba que está siendo escasa no solamente en la República Dominicana, sino a nivel global. Otra de las quejas que se oyen es que la Comisión de Alto Nivel ha dispuesto que sea el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuario, CESA, los militares, que hagan este operativo. Pero ciertamente ni hay los suficientes médicos para que lo logren, ni la estructura necesaria para que lo implementen. Lo que eso significa es que aquí no se ha preparado a un personal especializado para realizar una labor tan delicada como esa.
Esta es otra buena demostración del antagonismo que hay entre el Ministerio de Salud Pública y el Alto Consejo de Lucha contra el Virus, dirigido por Montalvo. Mientras uno dice una cosa, el otro establece lo contrario. Veamos. Las pruebas, vuelvo y lo repito, no son conclusivas para COVID-19. Lo hemos dicho. Ofrecen una orientación y tendrían que hacer PCR cuando estas den positivas para IgM. Entonces, el elemento clave está en exigir, como se está exigiendo en todos los países, el PCR a todas personas que piense viajar a la República Dominicana. Ese es el mandato que se ha establecido y fundamental. Con este objetivo, hemos decidido que a partir del jueves 30 de julio, toda persona que desee ingresar al país debe traer una prueba PCR de máximo 5 días previos a la llegada a territorio dominicano y en caso de no disponer de esos resultados, le estaremos realizando pruebas según corresponda en el mismo aeropuerto. Como ven, no se ponen de acuerdo y eso es grave. Ciertamente a los pasajeros se les ha pedido que traigan los resultados de una prueba PCR o que se les haga pruebas aleatorias por no tener consigo ese diagnóstico. Le harán pruebas rápidas o de anticuerpos que han resultado con tantos problemas. Otra situación que se presenta es cómo las autoridades van a saber que esta certificación no es una falsificación, cuando todos sabemos que se falsifican desde cédulas, pasaportes, títulos de propiedad y un gran etcétera. Debería haber otro mecanismo de verificación si esa certificación es real. Ya de hecho, hay tweets en las redes diciendo que se pueden conseguir pruebas negativas para los estudiantes que quieran ingresar a las universidades. Definitivamente no entendemos por qué, si se conocen que las pruebas rápidas o las de sangre para los anticuerpos no son conclusivas, utilizando las mismas palabras del ministro, ¿por qué se han permitido que tengan ese carácter? Cuando los laboratorios de hospitales y clínicas independientes las realizan provocando un problema grave de salud pública, donde lo que menos se logra es controlar la propagación del virus. En este listado de salud pública hay 106 laboratorios y clínicas y hospitales certificados para la detección de anticuerpos COVID-19 y laboratorios clínicos y hospitales certificados para el diagnóstico SARS-CoV-2 por PCR. Hay de esos solo 7. Y hospitales para la certificación del SARS-CoV-PCR también 7. Pero es alarmante que haya 106 para pruebas que no deben servir como diagnósticos. Mientras Azonadore no habla ni establece una posición, hay desorden, discrepancia entre salud pública y el Alto Consejo contra el COVID. Se harán pruebas por sangre, por aliento, con la tecnología israelita, como se ha dicho. ¿Cómo podrá confirmarse que una prueba negativa traída por un pasajero es real y no falsa? ¿Dónde se colocarán los positivos al COVID? En fin, una demostración más de la falta de organización y planificación de nuestro país.